Ya se está bien. Entonces, bueno, comenzando con la introducción de este taller educativo virtual, nuestra ponente va a ser la doctora Olga Pinzón, que actualmente es la representante de la Asociación Colombiana de Instituciones de Salud Domiciliaria. Asimismo, es nutricionista y dietista de la Universidad Nacional de Colombia, actualmente vocera de la Alianza Alimentación con Propósito e investigadora senior de Colciencias. Además, se desempeña como docente de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional y es coordinadora académica del programa curricular de nutrición y dietética de la misma institución educativa. Entonces, ya te cedo a ti la llamada, profe. Bueno, muy buenas tardes para todos. Voy a compartir inicialmente pantalla. Eso verifiquemos que esté perfecto. Bueno, muy buenas noches para todos. Bienvenidos. Muchas gracias por la presentación. Bueno, les comento que ya terminé el periodo de la coordinación académica, entonces, para corregirlo ahí. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar de un tema fundamental en la práctica clínica, que son los alimentos con propósitos médicos especiales. Quiero iniciar con la aclaración de conflicto de interés, dado que en este momento estoy como vocera de la Alianza Alimentación con Propósito y representando la Asociación Colombiana de Instituciones de Salud Domiciliaria, que es un ámbito en el que el nutricionista dietista tiene un campo de acción muy amplio y que cada vez hay un número más alto de pacientes, así como también de instituciones que prestan los servicios domiciliarios y de hospital at home en Colombia. Declaro que no tengo ninguna situación de conflicto de interés para la presente conferencia y toda la información que vamos a dar acá está soportada en evidencia científica y normatividad vigente. Vamos a tener tres objetivos claros el día de hoy. Primero, que todos, yo sé que algunos lo han visto en las teorías, que tienen conocimiento del tema, pero que hoy dejemos esa definición que necesitamos conocer como nutricionistas dietistas bajo la regulación colombiana. Identificar cuándo y por qué indicarlos y analizar los beneficios, la evidencia y los retos que tenemos en nuestra profesión frente a los árboles. Bueno, me gustaría escucharlos, alguno que diga yo o que escriba en el chat. Vamos mirando acá el chat. Eh, ¿Qué es para ustedes los AMNE o cuándo los han utilizado? Una palabra clave que coloquemos en el chat para que estemos todos interactuando hoy aquí. ¿Listo? Muy Aquí bien, gracias. Soporte nutricional. ¿Listo? Escribamos en el chat. Bueno. Soporte nutricional y fórmula. Enteral. Perfecto. Entonces nos vamos a ir con esas tres. Muchas gracias por la participación. Entonces, hay un tema y es por qué nosotros comenzamos a hablar de alimentos con propósito médico especial. A mí, personalmente, como nutricionista, me parece que desde que se denominó en la normatividad colombiana el concepto y se nos dio a nosotros los nutricionistas dietistas en Colombia el rol para hacer la prescripción de estos alimentos, hemos tomado aún más una posición de liderazgo que nos permite direccionar los tratamientos médicos nutricionales especializados. Aquí hay que aclarar y es que cuando yo hablo de alimento con propósito médico especial, me estoy saliendo ya del alimento convencional, de la dieta como tal, que yo puedo prescribir en el marco de un tratamiento integral donde yo puedo hacer dietoterapia y que para yo prescribir estos alimentos con propósito médico especial, ANE, tengo que tener una justificación clínica y esa justificación clínica implica dos vías. Una, que yo tenga un diagnóstico médico
y un diagnóstico nutricional. Entonces, ¿por qué? Porque estos productos están diseñados para condiciones específicas de salud. Entonces, tenemos, por ejemplo, productos para el tratamiento de la desnutrición. Tenemos productos para errores innatos del metabolismo, que es uno de los temas que está emergiendo actualmente en nutrición clínica. O sea, lleva muchos años, pero no era rutinario que nos llegaran pacientes tanto en los ámbitos hospitalarios y domiciliarios si no estábamos en una institución especializada con un error innato del metabolismo. En este momento está siendo más frecuente en las instituciones hospitalarias donde trabajamos como nutricionistas dietistas o donde hacemos prácticas, está llegando ya cada vez más pacientes con estos errores innatos del metabolismo. Por ejemplo, también utilizamos AMNE en falla renal, en cáncer, en alergias alimentarias, o sea, tengamos presente esa condición, una enfermedad o una condición específica de salud que no puedo tratar únicamente con dietoterapia. Y adicionalmente aquí viene un punto clave y es que los profesionales de la salud tenemos la responsabilidad de prescribir, recomendar o incluso rechazar su uso. Porque yo puedo decir como nutricionista, mira, para este diagnóstico médico, para este diagnóstico nutricional, yo puedo prescribir este ANDE, pero también debo tener la responsabilidad de que cuando un paciente no lo requiera, no hacer la prescripción o si venía en una rehabilitación, en una recuperación nutricional, se logran las metas y los objetivos, yo puedo hacer un desescalonamiento hasta suspenderlo. Y todo esto lo debo hacer en función de evidencia científica, la regulación colombiana y el contexto clínico del paciente. Entonces, miren, acá está esto lleno de letras, pero traje la definición como tal. Y excelente que en el chat vi las palabras claves. Y es que los alimentos con propósito especial son productos, ¿sí? No son alimentos convencionales, son productos elaborados o formulados especialmente y presentados para el tratamiento dietético de pacientes que debe utilizarse bajo supervisión médica. Por eso es que nosotros decimos fórmulas, ¿sí? Está bien utilizarlo, que a veces pueden haber sesgos que dicen, no, es que no son fórmulas, son alimentos, pero sí se les puede denominar fórmulas, entonces muy bien en el chat. Listo. Se destinan a la alimentación exclusiva o parcial. Entonces, cuando yo hablo de alimentos con propósito especial exclusivos, es cuando el paciente solo tiene, por ejemplo, alimentación por vía enteral, por sonda. Un paciente con una gastrostomía, con una yeyunostomía, por ejemplo, a través del cual está recibiendo la alimentación enteral. Cuando hablo de parcial, entonces cuando estoy hablando de parcial es porque es un paciente que va a tener, por ejemplo, su dieta, ¿sí? Con su dieta convencional, pero que esa dieta no me permite cubrir los requerimientos y necesidades individuales de ese paciente. Entonces yo tengo que complementar dieta con suplemento y ese suplemento nutricional oral aporta unos nutrientes parcialmente, que con la dieta constituyen ese todo. También pacientes con capacidad limitada o deteriorada para tomar, ingerir, absorber o metabolizar alimentos, aquí dice ordinarios, o sea, la alimentación convencional, o ciertos nutrientes contenidos en ellos, o tienen necesidades de nutrientes específicas de acuerdo a su enfermedad. Adicionalmente, mire que es reiterativo y eso es algo que yo les digo siempre como nutricionistas, es más, en las notas en historia clínica, yo siempre cuando voy a prescribir un ADNE coloco paciente que no logra cubrir sus requerimientos nutricionales y sus necesidades nutricionales específicas para el manejo integral de su patología con la modificación de la dieta normal, por lo que se requiere prescripción de AMNE para cumplir los objetivos y favorecer su recuperación, su rehabilitación, su tratamiento. Eso siempre lo especificamos porque tengo que tener en cuenta que puedo tener pacientes con regímenes especiales que van a necesitar de la dieta, del suplemento para lograr avanzar en su proceso de enfermedad. Entonces, hasta aquí, ¿qué tengo? Tengo una definición, ¿cierto? Que me la da la normatividad colombiana,
pero además tengo que pensar en dónde puedo prescribir los AMNE. Entonces, bueno, ya tiene la respuesta en pantalla, pero me gustaría que escribieran en el chat ejemplos de dónde pueden prescribir ustedes los AMNE. Por ejemplo, consulta externa. Entonces, muy bien, Elizabeth, gracias. Entonces, miren, voy a especificar algo. El INVIMA y el Ministerio tienen unos criterios técnicos para establecer la clasificación y el reconocimiento de los AMNE. Entonces, aquí, desde esos criterios técnicos publicados en 2017, se dijo que son para propósitos médicos especiales diseñados y elaborados para ser administrados, ya sabemos, por vía oral o por sonda. Y está en el ámbito hospitalario o ambulatorio. Entonces, acá yo tengo que tener claro que yo puedo prescribir, sí, en un hospital, puedo prescribir ambulatoriamente en la consulta externa, pero también puedo prescribir en atención domiciliaria. Y recientemente, la semana pasada, estuvimos en el evento de la Asociación Colombiana de Instituciones de Salud Domiciliaria, donde se está ya hablando del nuevo concepto mundial que llega a nuestro país de Hospital at Home, en donde la diferencia va a estar en que atención domiciliaria, yo como nutricionista dietista, por poner un ejemplo, voy a hacer seguimiento a ese paciente crónico que puede tener una nutrición enteral por sonda, porque tiene una enfermedad neurológica. Puedo tener el paciente que está en hospitalización domiciliaria, pero que con su dieta convencional en el hogar no logra cubrir sus necesidades y yo tengo que hacer una prescripción de dietoterapia más suplemento. Listo, ahí tengo domiciliario, por ejemplo. Pero también tenemos, por ejemplo, Hospital at Home. Por ejemplo, un paciente que está en prehabilitación quirúrgica, que va a requerir nutrición parenteral domiciliaria, egresa del hospital con una prescripción de nutrición parenteral, tiene otros cuidados médicos específicos indicados para Hospital at Home, está en casa, lo manejamos con el equipo interdisciplinario y luego retorna al hospital para el procedimiento. Entonces, vamos viendo que no solo son los AMNE, sino también la complejidad del tratamiento que estamos teniendo como nutricionistas dietistas. Y esa complejidad nos lleva a conocer toda la normatividad. Yo aquí solo les traigo en pantalla uno, pero los invito, y más si ustedes van a trabajar en uno de los ámbitos donde hagamos nutrición clínica, van a necesitar conocer la normatividad. ¿Por qué? Porque estos AMNE nos van a llevar a que podamos hacer la prescripción o si lo hacen otro profesional competente y habilitado para tal fin, el ordenamiento y se hace en una plataforma que se llama MIPES, como nos decía Elizabeth. Pero para yo hacer una prescripción en MIPES, ¿qué debo tener claro? ¿Quién me ayuda hasta acá? Puede ser con voz o puede ser escribiendo en el chat. Ya desde el concepto como tal, ¿qué debo tener claro para justificar el uso del AMNE en el MIPES? A ver, ¿quién se anima? El diagnóstico del paciente. Excelente, el diagnóstico médico del paciente, el diagnóstico nutricional del paciente, la condición clínica, miren, las condiciones médicas con requerimientos nutricionales especiales, la vía por la que lo voy a administrar, si es oral o por sonda, y por qué no logro cubrir esos requerimientos nutricionales especiales solo con dieta. O sea, ya ahí, si yo, miren, siempre, yo les digo en la práctica clínica, cuando ustedes egresan, lean y revisen esta definición básica. Si usted sigue esta definición y va justificando lo que cumple su paciente, va teniendo una justificación para MIPES. Elementos claves que debemos tener en cuenta según la normatividad. Entonces,
Primero, que es una formulación especial. Segundo, que es administración oral o enteral bajo supervisión médica y supervisión. Aquí médica entra en el concepto de terapia médica nutricional, donde los nutricionistas dietistas, los y las nutricionistas dietistas somos parte activa de ese equipo interdisciplinario de seguimiento médico del paciente, ¿sí? Y tiene un uso clínico, o sea, los AMNE tienen un uso clínico que son indispensables cuando no se cubre con la dieta convencional. Entonces, si ustedes van a ver, hay un patrón y unos términos que comienzan a repetirse. Y yo digo, lo repite la norma, lo repite la definición, son necesarios para la prescripción en MIPRES, entonces debo tener en cuenta esos aspectos en común. La resolución 740, bueno, o sea, complementa todas las resoluciones que la preceden y tiene claridad en que yo siempre debo especificar que nutrición enteral, y eso es algo que lleva muchos años en la precisión de concepto, que yo la nutrición enteral la puedo administrar por dos vías, o vía oral, que es parcial, o por sonda, ¿sí? Y que yo tengo como objetivo clínico brindar el soporte nutricional. Entonces acá mirando súper bien, Daniel, gracias porque lo dijiste al inicio. Población objetivo. Entonces, todas las personas que tengan alguna enfermedad o una condición que no me permita cubrir su requerimiento nutricional. Los AMNES, ¿cómo se clasifican en Colombia? Se clasifican por condición médica que atiende, por la composición nutricional y por la vía de administración. Y aquí hay que ser claros en que no existe una única clasificación que sea oficial universal que reconozca criterios técnicos y regulatorios. O sea, nuestro país tiene la clasificación propia de AMNES. También, por ejemplo, existe un códex. Si yo miro, hay la clasificación de alimentos con propósitos médicos especiales internacionales. Por otra parte, yo tengo que tener claro cuál es la condición médica y tener en cuenta que cuando yo hablo de vías de administración, en terapia médica nutricional tengo tres vías, la oral, la enteral y la parenteral, y que los AMNES van direccionados a la nutrición enteral oral o por sonda. Listo. Que la composición nutricional yo la puedo establecer en una fórmula en su diferencial, ya sea por macro y micronutrientes, y que hay un nivel de modificación, pero también hay una especialización en las fórmulas. ¿Por qué? Porque estas van a depender de los ajustes que a veces dicen simples, pero el solo cambio de un aporte en un nutriente, en un micronutriente, en un macronutriente, cambia ya la formulación en sí del AMNE. Y contamos en este momento en el mercado con formulaciones especializadas. Miren aquí, por ejemplo, ejemplos de categorías. Yo tengo, por ejemplo, las categorías de lactantes con necesidades especiales. Entonces, por ejemplo, en pediatría tengo ANNES para manejo de alergias y para manejo de errores innatos del metabolismo. En personas con diabetes tengo fórmulas con bajo índice glucémico. En enfermedad renal tengo con control de proteínas y electrolitos. Y, por ejemplo, en renal voy a tener fórmulas también subdivisiones porque va a depender del estadio en que se encuentre el paciente. Por ejemplo, en cáncer tenemos fórmulas hipercalóricas e hiperproteicas para pacientes con trastornos gastrointestinales o pacientes que, por ejemplo, tenemos en unidad de cuidado intensivo y que no están tolerando una fórmula polimérica. Por ejemplo, tenemos fórmulas que son de más fácil digestión y pueden ser fórmulas parcialmente hidrolizadas, oligoméricas, y tenemos los suplementos nutricionales especializados. Consideraciones que yo debo tener en cuenta, que todo ANDE está regulado y tiene registro INVIMA y tiene una vigilancia sanitaria. Adicionalmente, que esta clasificación que hoy tenemos puede evolucionar. ¿Por qué? Porque la práctica clínica está evolucionando permanentemente con evidencia científica y de la misma clínica, o sea, de datos del mundo real. Se requiere, sí, evaluación profesional para su prescripción. No todos los profesionales en salud están capacitados, entrenados y tienen las competencias para hacer la prescripción en ANDE. Considero que
muy orgullosamente, los nutricionistas dietistas somos los líderes en el concepto, manejo y prescripción de los Andes, porque adicionalmente de nosotros conocer la necesidad por la patología y el estado nutricional, conocemos en detalle la composición nutricional de cada una de estas fórmulas, pero además conocemos los criterios de seguridad y eficacia al momento de prescripción de las fórmulas. La siguiente pregunta que vamos a responder el día de hoy es ¿cuándo y por qué indicarlos? Aquí viene un tema, y es que hay unos requisitos normativos para su prescripción. Lo primero que yo debo tener claro es que tenga un registro sanitario como alimento para propósito médico especial otorgado por el INVIMA. Entonces, acá es donde yo les digo, ustedes deben ingresar a la página del INVIMA donde están los registros sanitarios y con cada fórmula, con cada AMNE que vayan a trabajar, verificar que tenga su registro INVIMA, pero que además esté vigente. ¿Por qué? Porque el tener una vigencia en un registro INVIMA implica que se ha pasado por un concepto favorable de una comisión revisora de alimentos y bebidas. Comisión en que participan colegas de nosotros haciendo toda la revisión documental y adicionalmente tienen voz y voto al momento de generar ese concepto favorable. Y el otro tema es estar referenciado en MIPES. ¿Cuándo indicaron antes? Entonces, si yo me voy por la vía parcial, o sea, que voy a tener dieta y AMNE, tengo que revisar primero cuál es el porcentaje de ingesta, o sea, si el paciente tiene una ingesta suficiente. Y aquí viene un tema y vamos nuevamente al chat todos. ¿Qué porcentaje de ingesta con dieta, con alimentos, ya me puede decir a mí que hay una ingesta insuficiente? Escriban el número en el chat, por favor. ¿Qué porcentaje de ingesta de alimentos convencionales de dieta yo digo que es insuficiente? ¿Listo? Laura, muy bien, 70%, Angie, 70%. Bueno, vamos con 70%. Miren que ese es un tema interesante porque depende la escuela, o sea, si es americana, europea, australiana, canadiense, depende la guía de práctica clínica, establecen unos porcentajes. Y los porcentajes están para decir que es insuficiente, dependiendo la guía y la escuela, entre el 65% y el 80%. ¿Sí? O sea, si ya yo tengo un paciente con menos del 80%, yo ya comienzo y puedo decir, hay una ingesta insuficiente. O cuando defino que hay una ingesta nula, o sea, cuando el paciente tiene contraindicada la vía enteral o no hay aceptación de alimentos pese a valoración por profesionales como fonoaudiología. Cuando yo me voy con ingesta insuficiente, pero tengo vía oral, o sea, tengo ese 65 al 80%, yo lo que hago es que hago una prescripción de dieta más el suplemento. Cuando hay ingesta nula por vía oral, ¿qué pasa? Que yo tengo que establecer si cuando es nula, el tracto gastrointestinal sigue siendo funcional. Es decir, por ejemplo, pacientes que nosotros nos llega a la interconsulta para inicio de nutrición enteral por sonda nasogástrica o porque el paciente ya tiene una indicación de una ostomía. Otra condición, trastornos de digestión, de absorción y de metabolismo o necesidad de nutrientes específicos por enfermedad. Entonces, por ejemplo, tenemos un paciente con una ingesta insuficiente, pero además con una condición clínica como una enfermedad renal, un EPOC, un cáncer que va a necesitar ese manejo específico. O también, por ejemplo, necesidad de nutrientes específicos, por ejemplo, en el manejo de las dietas cetogénicas. Por ejemplo, cuando tenemos una epilepsia refractaria, en donde tenemos que hacer una prescripción de una dieta cetogénica y nos dan unas tasas y unos ratios de prescripción que
yo tengo ratios que pueden ser 3:1, 4:1, y cuando me dan ratios a mí en dietas cetogénicas de 4:1, créanme que hacer una adecuación de una dieta, o sea, con dietoterapia es muy complejo y yo tengo que recurrir a alimento con propósito médico especial para lograr esas tasas. Bueno, ejemplos clínicos, entonces ya se los fui enunciando. Aquí tienen en pantalla algunos otros. Cuando yo digo, ¿cuál es la evidencia que me soporta a mí como nutricionista dietista el hacer la prescripción o la indicación de un ANNE? Hay varios documentos, yo solo traigo aquí ejemplos, pero recientemente que hicimos una revisión, tenemos más de 50 documentos que hablan de la evidencia que tienen evidencia de indicación. Yo aquí traigo estos 4, entonces miren, por ejemplo, ¿por qué indicar ANNE? Porque sí mejora la ingesta de energía y proteínas. ESPEN 2021 disminuye la pérdida de peso y masa muscular, Cochrane 2019, mejora calidad de vida y funcionalidad. Aquí habla de adultos mayores desde ESPEN 2019, pero realmente en este momento en nutrición clínica estamos yendo más allá de la valoración nutricional. Tenemos unos programas en la Asociación de Instituciones de Salud Domiciliaria en ASIS, donde nosotros como nutricionistas, todos los colegas que trabajan en este ámbito hacen la evaluación nutricional completa, pero adicionalmente hacen aplicación de escalas de funcionalidad y de calidad de vida. Y una vez van haciendo la evolución nutricional, van evaluando la evolución en dichas escalas. Es súper interesante ese trabajo. Y, por ejemplo, si nos vamos específicamente a oncología, se han encontrado reportes que dicen que aumenta la tolerancia al tratamiento oncológico. Es decir, yo tengo evidencia para que me da las razones de por qué indicar el ANDE, pero además debo tener en cuenta algo, que como profesional tengo la autonomía para hacer esa prescripción y esa indicación, y que esa indicación debe ser individualizada. Yo no puedo generalizar, mire, todos los pacientes renales deben tener esta prescripción. No, o no puedo decir, todos los pacientes con pérdida de peso y masa muscular deben tener este AMNE específicamente, que sea líquido, que sea polvo. No, yo tengo que tener el contexto del paciente, el estado clínico del paciente y hacer esa indicación individualizada, siempre basada en diagnóstico clínico y evaluación nutricional. Cuando yo hago la justificación de un ANNE, esa justificación es la que va a viajar vía MIPRES, ¿sí? Y en vía MIPRES, ¿qué les quiero indicar? Que lo primero que yo tengo que tener es la consistencia de mi prescripción, de mi indicación con el diagnóstico principal del paciente. Luego tengo que trabajar la adecuación de los macronutrientes y micronutrientes para cubrir los requerimientos nutricionales que yo he calculado. Debo establecer la duración y vía de administración. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo puedo decir, voy a hacer terapia médica nutricional con dietoterapia y con suplemento. O sea, estoy vía oral. Inicialmente, la normatividad en Colombia nos establece que debemos hacer una prescripción, una formulación por un mes y al mes hacer seguimiento. Entonces yo digo, el primer mes hago seguimiento, pero mínimo yo establezco tiempos de recuperación a casualmente hoy que estamos revisando este tema, hablábamos de que hay tiempos de recuperación promedio a 90 días. Entonces, miren que va a tener que hacer la prescripción del ANE a 90 días. Tener en cuenta las exclusiones, pero además, como nutricionista dietista, tener claro que debo asegurar toda la documentación necesaria durante la evaluación nutricional, seguimiento para hacer esa justificación correcta. Aquí viene un tema y es quiénes pueden prescribir los AMNE. Entonces, los AMNE, y por ejemplo, en la institución que yo represento el día de hoy, que hacemos todo el tema ambulatorio y domiciliario, los médicos pueden hacer prescripción, ¿sí? Y requieren aprobación de junta. Los nutricionistas dietistas inscritos en retos también y requiere aprobación de junta. Aquí a lo que yo los invito es, yo siempre digo, somos los líderes, somos los que estamos formados para hacer esta prescripción. Por consiguiente, cuando
hay en nuestros equipos médicos tratantes que hacen esa prescripción, ¿cuál sería nuestra responsabilidad? ¿Qué creen ustedes? Escriban algo en el chat para que participemos. Alguien que se anime a escribir algo en el chat. Validar, verificar, aconsejar, bien. Entonces, muy bien. Entonces, el primer paso, lideren programas de educación continuada. Sean ustedes los que capaciten los médicos tratantes, pero no solo para que los capaciten para esa prescripción, sino para que ellos entiendan la complejidad de la prescripción desde la labor que hacemos nosotros como nutricionistas dietistas. Segundo, participar en juntas de profesionales de salud. Y ahí vienen, muy bien, o sea, en educación, yo capacito, doy directrices, recomendaciones, aconsejo, como dice Paula, pero también como integrante de la junta de profesionales, valido y verifico. Entonces, miren que nosotros tenemos un rol. Nuestra profesión, yo digo, es una de las profesiones más maravillosas porque tiene muchos campos de acción y dentro del mismo campo de acción que es la nutrición clínica donde me desempeño, tenemos muchos roles importantes que debemos liderar. Hay un tema y tengan en cuenta esto, las excepciones. Entonces, por ejemplo, pacientes con enfermedades huérfanas, VIH, cáncer paliativo, enfermedad renal crónica en estadio 5 no requieren aprobación de junta. ¿Eso qué quiere decir? Que una vez yo hago la prescripción en MIPRES, viaja para el suministro de la EPS. Si no tiene estas excepciones, debe pasar por junta para aprobación. Tiempo de prescripción, ya les había comentado, pero es importante en este momento y esto puede cambiar, ¿sí? Tenemos que estar siempre atentos a las resoluciones que salen referentes a los AMNE. En este momento, la primera vez que yo digo, este paciente necesita X fórmula nutricional, X AMNE, yo hago la prescripción por un mes. Al mes debo reevaluar y puedo hacer la prescripción, o sea, la formulación ya la estamos haciendo nosotros hasta por 3 meses. Aquí la norma dice, casos crónicos pueden ser hasta máximo 6 meses con revaloración y tratamientos definitivos hasta 1 año con seguimiento. Es decir, yo como nutricionista dietista debo tener claro los objetivos, el tiempo de tratamiento y los tiempos de revaloración y seguimiento. Para ir cerrando, vamos a hablar de los beneficios, la evidencia y los retos. Entonces, la evidencia que nos dice, sí, miren, los ADMES mejoran el estado nutricional y funcional. Es decir, por ejemplo, disminuye infecciones y atrofia intestinal, mejora tolerancia a tratamiento en pacientes oncológicos. Nos permite hacer adaptación clínica específica de los planes de alimentación en conjunto, pues con si yo voy a tener una intervención parcial o en los pacientes que requieren ya una nutrición enteral por sonda y mejoran la adherencia al tratamiento. Pero ¿qué pasa? Que nos enfrentamos a retos y barreras que tenemos que reconocer. Entonces, hay una que está reportada y es etiquetado inconsistente e incumplimiento normativo. Ventaja en Colombia, pues que todos los Andes deben pasar por una aprobación del INVIMA y una vez tienen el cumplimiento, pues van a estar parametrizados en la plataforma de MIPRES. Otro tema es glosas frecuentes por parte de las EPS a las IPS. ¿Y aquí a qué viene? A que no hacemos la justificación correcta del ANDE. Entonces, podemos generar estos riesgos. Costos y acceso. Entonces, actualmente en el sistema de salud tenemos pacientes de alto costo que pues tenemos que hacer toda una gestión para hacer sostenible el sistema. Pero sí, adicionalmente, por ejemplo, el ANDE no es prescrito por un profesional y el paciente lo tiene que comprar, pues va a asumir un gasto de bolsillo que realmente es muy alto y que no todos los pacientes tienen la capacidad para hacer ese pago de su dinero, o sea, de su bolsillo para pagar por el alimento con propósito médico especial. Dificultades en aseguradores para recobro y validación en MIPRES. Y adicionalmente, miren, algo súper importante en donde todos ustedes tienen esa responsabilidad y es
necesidad de formación. No solo formarnos nosotros, porque tenemos que estar actualizándonos cada vez que sale una norma, cada vez que hay un requerimiento de un asegurador frente a cómo se debe justificar las dosis establecidas, sino también que hace falta educación y actualización en el uso de los ANDES. El día de hoy yo solo hago como esa apertura a la reflexión de los AMNE, pero acá, por ejemplo, se necesita trabajar, investigar y educar en los AMNES por especialidad. ¿Para qué? Si yo digo, bueno, yo soy un nutricionista dietista que trabaja en una unidad renal, en una unidad oncológica, en una clínica de diabetes, o sea, tengo que conocer los AMNES que se prescriben, pero la especificidad técnica y nutricional de cada uno de ellos. Porque adicionalmente, como nutricionista dietista, tengo que ser parte de un equipo interdisciplinario que tiene responsabilidades en las instituciones, en las IPS. ¿Y cuáles son esas responsabilidades? Esas responsabilidades es, por ejemplo, debemos sí o sí suministrar el AMNE que se le haya prescrito al paciente. Y para ello yo requiero de utilizar la herramienta tecnológica de MIPRES para así brindar todas las condiciones técnicas que necesito para que el paciente reciba ese tratamiento nutricional. Trabajar articuladamente con las juntas profesionales y establecer los canales de comunicación para brindar información. Entonces, miren que aquí al utilizar la herramienta tecnológica MIPRES, se necesita un trabajo y se necesita un trabajo, como decimos nosotros, de entrenamiento face to face, haciéndolo con el paciente, haciéndolo, si lo hacemos con casos simulados, hipotéticos, trabajarlo. Sé que Ascendi está haciendo todo un trabajo interesantísimo e importante porque en el próximo encuentro ustedes tengan espacios para generar esas habilidades que necesitamos en la herramienta tecnológica en sí. Punto para recordarles para que se lleven para la casa, para su práctica profesional, que sepamos que los AMNE contribuyen en la mejora del estado nutricional de los pacientes, pero que yo debo medir cómo mejorar esa recuperación y tengo que hacer mediciones de calidad de vida. ¿Que los AMNE se adaptan a necesidades específicas? Sí. Y que no solo estoy cumpliendo con una práctica clínica, sino que también la terapia médica nutricional, el soporte nutricional, el tratamiento nutricional, como lo denominen en la institución, debe cumplir con estándares de habilitación. Por ejemplo, rápidamente, habilitación, la normatividad colombiana nos exige que mínimo debemos tener protocolizada nutrición enteral por las dos vías, oral y sonda, y nutrición parenteral, por ejemplo. Acreditación. Acreditación ya nos establece prácticas de calidad superiores, donde nosotros debemos tener claro cuáles son los procesos de intervención y seguimiento, evaluación, intervención y seguimiento nutricional. Y adicionalmente todo el proceso de formación, educación y seguimiento para la prevención de complicaciones asociadas al uso inadecuado de los ANDE. Porque si yo prescribo correctamente el ANDE, hago seguimiento a la tolerancia y a la adherencia, voy a prevenir complicaciones médicas asociadas a malnutrición o a deficiencias nutricionales específicas. Desafíos que tenemos y pertinencia. En este momento nos estamos enfrentando a un sistema de salud en desfinanciación que tiene unos presupuestos limitados. Y dentro de esos presupuestos limitados, nosotros debemos asegurar que todos los pacientes tengan acceso a los AMNE necesarios cuando los requieran. Y cuando lo requieran es que yo tengo que verificar que cumpla con los criterios de prescripción. Adicionalmente, en esa prescripción yo debo ser consistente. ¿Y qué es ser consistente? Que yo sé que hay una necesidad, pero debo hacer una justificación confiable y basada en evidencia y con metas claras. Saber que yo voy a hacer un tratamiento nutricional que tiene un objetivo y que tiene una meta a 1 mes, a 2, a 3 meses, ¿sí? Y que no son prescripciones que no tienen tiempo, que todas son finitas. Monitoreo efectivo, y cuando hablo de monitoreo efectivo es cómo voy a garantizar que los pacientes reciban los productos prescritos en el tiempo adecuado y cuáles van a ser mis indicadores para medir esa efectividad. En conclusión, hay
3 puntos claves. Primero, los AMNES son fundamentales para un tratamiento nutricional especializado en condiciones complejas, siempre bajo supervisión profesional. Segundo, su clasificación y prescripción requieren comprensión normativa, evidencia clínica y evaluación individualizada. Y tercero, a pesar de los beneficios, nosotros tenemos que ser conscientes que estamos enfrentando retos de acceso, de costos y de regulación, pero que necesitamos para trabajar formación continua para su uso adecuado, su prescripción en el marco del uso racional de los suplementos. Muchas gracias por su atención. Dejo de compartir para dar paso a preguntas. Muchas gracias. Bueno, pueden abrir sus Entonces, no sé, micrófonos si tienen alguna pregunta o escribirla por medio del chat. del chat, sí, también. No hay preguntas. Bueno, aquí hay un tema y es mientras se animan, de mi parte todo súper claro, muchas gracias. Mientras se animan, recordarles, o sea, nosotros, mire, fueron muchos años como nutricionistas dietistas que nosotros no teníamos normativamente como esa línea de que nosotros como nutricionistas dietistas éramos prescriptores de ANDI, ¿sí? Porque no se consideraban algunos suplementos, no se consideraban alimentos con propósito médico especial o porque la normatividad antes le daba el aval al médico para la prescripción. Entonces nosotros simplemente como nutricionistas, si era la práctica correcta bajo la normatividad, porque habían otras prácticas, pues tenía que esperar a que el médico hiciera la formulación. En este momento tenemos un liderazgo, un conocimiento, hay una evidencia, entonces tenemos que trabajar por mantenerlo y que en cada institución donde ustedes llegan, ustedes sean los referentes, sean los que consultan, los que aconsejan, los que manejan el alimento con propósito médico especial. Y para eso también se requiere un adecuado manejo de MIPRES. MIPRES es ese sistema electrónico que implementó el gobierno colombiano para la prescripción, reporte y seguimiento de todas las tecnologías en salud no incluidas en el plan de beneficios en salud, los PBS. O sea, no solo está nutrición, hay otras tecnologías. ¿Sí? ¿Y qué pasa? Que nosotros tenemos que comenzar a entender que estas tecnologías no incluidas van con cargo a una unidad de pago. Y por eso es tan importante que nosotros tengamos en cuenta que MIPRES lo debemos saber manejar. Que MIPRES tiene, miren, unos módulos de prescripción. Entonces yo en MIPRES, en los médicos o los profesionales de la salud pueden prescribir medicamentos en MIPRES, están los alimentos para propósitos médicos especiales, están también los dispositivos médicos, están los servicios complementarios como por ejemplo transporte y cuidadores y están procedimientos y tecnologías. Por otra parte, debemos trabajar por garantizar ese acceso oportuno que debemos tener listo. Bueno, entonces aquí hay otra. Ay, sí, maravillosa pregunta, excelente pregunta. Ya entro acá y les muestro. A ver, les voy a compartir pantalla y lo hago desde. Permítanme acá un segundo. Les voy a compartir pantalla. Profe, ahorita Geraldine estaba alzando la mano. No sé, Geraldine, si tenías una duda, Listo. querías hacer un Ya, voy a pregunta. responder. Gracias. Voy a responder la de Mariana. ¿Están viendo pantalla? Sí. Entonces, miren, hay unas, se llaman tablas de referencia MIPRES, y en las tablas de referencia MIPRES, yo siempre lo coloco así, me va a enviar a las consultas de CISPRO. CISPRO es el sistema de información. Entonces, miren, acá CISPRO tiene
lo que son los CIE-10, los códigos internacionales de enfermedades, las tablas de enfermedades huérfanas, los CUPS, que cuando ustedes se gradúan siempre es profe o ya como colegas, cuáles son los CUPS con los que yo tengo que hacer las actividades. Más adelante, eso es otro tema que de verdad les propongo, revisemos los CUPS, porque uno llega a la vida laboral y apenas está entendiendo qué son los CUPS. Y todas las actividades que hacemos en nutrición tienen unos CUPS, unos códigos únicos de procedimientos en salud. Miren, están todas las tablas, pero al final ustedes van a encontrar la tabla de productos para soporte nutricional. Acá pueden buscar el producto o personalmente siempre descargo la información. Permítanme, se mueve. Y ahí ustedes descargan la información. Va la versión en que va actualizada. Entonces, mire, esta versión 8.4 está modificada el 2307 del 2025, 1:01 p.m. Y yo la abro y miren qué interesante, ya les voy a mostrar. Un poco más pequeño, si se logra ver. Bueno, acá ustedes van a ver que están las tablas de productos nutricionales y van a encontrar los tipos. Entonces, mira, van a tener unos códigos y esos códigos van a tener la descripción de los productos. Entonces, por ejemplo, yo voy a ver acá que tengo, miremos, por ejemplo, renal diálisis, 1409, y ya les voy a mostrar en otra pestaña. Entonces, son los productos para enfermedad renal en diálisis que son altos en proteína y modificados en micronutrientes para neutralizar pérdidas por diálisis. Si yo me voy acá, al lado, a la pestaña al lado, si se ven, está la lista de productos por nutrición. Entonces, acá estábamos viendo, perdón, me devuelvo, estábamos viendo, ay, no me deja, voy a ocultar acá. Estábamos viendo el 14, el renal, este 1409. Entonces, miren, qué interesante, acá están todos los productos disponibles. Está, si es líquido o polvo, la forma de presentación, porque mire que un líquido puede estar en botella o en lata, un polvo puede estar en lata, en sobre, la presentación, las unidades y la fecha, ¿sí? Y en qué versión de MIPRES está. Entonces, estamos mirando 1409. Entonces, si yo me voy a 1409, voy a bajar acá. Acá está. Están todos los productos, miren, hasta acá, que tengo para enfermedad renal. Entonces, por ejemplo, tengo un NeproBP, tengo un ProWay, tengo un Ensoy predial, un Presubin renal, Renaven. Entonces, aquí ustedes van a encontrar todos los productos disponibles. Luego van a encontrar acá las vías de administración. Entonces, nosotros en este momento, miren, estamos utilizando oral, sonda y parenteral. Formas de los productos nutricionales, era lo que les decía yo. Están todas las presentaciones y hay un módulo que ya no corresponde a AMNE como tal, pero es interesante porque trabaja las nutriciones parenterales. Entonces, tenemos, miren que en tipos de terapia nutricional yo puedo encontrar los que se hacen con AMNE, los que se hacen con nutrición parenteral lista para usar, de preparación magistral, de fórmulas lácteas. Entonces aquí ya pues ustedes tienen todo para que puedan navegar. ¿Listo? Bueno, se nos acabó el tiempo. No sé si haya la última pregunta. Geraldina, ahorita estabas levantando la mano. No sé si querías hacer un comentario o querías hacer una pregunta. Ay, sí, dale, Sí. Sí, gracias. dice, bueno, lo había escrito en pantalla. Bueno, sí, la había escrito en el chat, pero sí, de pronto me preguntará.
como cuáles son esos temas claves que no pueden faltar como en los programas de educación continua y pues como cuál ha sido el mayor reto de la profe como líder en estos programas y capacitaciones. Temas que no, o sea, nosotros siempre estamos capacitando en proceso de cuidado nutricional, ¿sí? Desde la tamización, valoración, diagnóstico, tratamiento, egreso seguro, ya sea que si estamos en un hospital, pues sepan cómo egresa el plan nutricional, si estamos en el domicilio y va a cerrar ya el programa domiciliario, cómo cierra, si está en hospital y retorna al hospital, cómo se hace la continuidad del tratamiento. Entonces, uno, yo digo, explicar proceso de cuidado nutricional. Dos, composición de las fórmulas, clasificación, que yo sepa que hay unas poliméricas, unas oligoméricas, unas modulares. Y lo otro es la indicación. Cuando sí o sí se indica, por ejemplo, un AMNE. Eso es tres. Los retos, actualmente estamos viviendo un reto de uso racional del recurso, entonces tenemos muchos pacientes que requieren los AMNES por su condición clínica y por desnutrición. Y el reto más grande es hacer una correcta justificación para que no lo apruebe la Junta. Y viene un reto que se sale de nuestras manos, y lo digo se sale de nuestras manos, es que el asegurador, la EPS, le suministre a los pacientes lo que los hemos formulado. A veces hay pacientes que nos vuelven a buscar y nos dicen, mire, es que me dieron la orden de ellos dicen, mire, esta orden para este producto, ya he ido 2 veces a la EPS, no me lo han dispensado. Entonces ahí hay toda una serie de barreras que son los retos grandes que también te dan impotencia, porque tú como nutricionista haces todo tu trabajo técnico para la formulación y la prescripción, pero hay barreras administrativas que hacen que no le llegue esa prescripción al paciente y él no pueda seguir su tratamiento nutricional. Son muchos temas por trabajar. Espero poder volver a estar con ustedes, trabajar todo el tema de AMNES, todo lo que se viene ahorita en innovación también de nutrición enteral en hospitales, bueno, o sea, especializada, cómo estoy manejando nutrición enteral en paciente ventilado en el domicilio, donde yo como nutricionista, por ejemplo, no estoy en un equipo porque yo llego al domicilio a hacer una visita. Llego a una unidad y tengo que tener todas las herramientas técnicas de formación. ¿Cómo estoy trabajando nutrición parenteral? Cuando digo voy con nutrición parenteral por mezcla, por central de mezclas. Cuando digo no, tengo que prescribir una nutrición parenteral lista para usar. ¿Qué adición? O sea, miren que son muchos temas complejos que por los tiempos de los programas curriculares, por más que todos los docentes queremos dar el mayor esfuerzo y información, hay información que se aprende en la experiencia, posegreso, pero que podemos tener ese conocimiento. Bueno, muchísimas gracias a todos, les deseo una feliz noche y gracias por el tiempo compartido. Muchas gracias a ti, profe, por toda la información Bueno, que nos brindas y por tu tiempo. Muchísimas gracias a todas y todos los gracias. que están presentes acá. Buenas noches. Buenas noches.